Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al resumen del estudio de la lección número 13, última lección del cuarto trimestre del año 2025. Hemos estado estudiando el tema general, lecciones de Josué acerca de la fe. Maravillosas lecciones. Y el título para esta semana es Elijan hoy. Josué está por ir al descanso. Ya está mayor, ya ha cumplido su misión y como última acción del líder de Israel, llama al pueblo a una renovación de su pacto con su Dios. Organiza una ceremonia en la cual le recuerda a Israel las estipulaciones del pacto. Les recuerda que si son fieles a Dios, hay recompensa. Y si no lo son, hay consecuencias. Por último, él les dice, debían tener siempre presente que su único rey era el Señor. Y luego hace el llamado en el cual está basado el estudio de esta semana. Esta última lección de este cuarto trimestre del 2025 y se constituye en el texto para memorizar, que se encuentra en Josué 24:15. Y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién van a servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. La primera parte de la lección lleva por título, ¿estuviste allí? Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Siquem era el lugar donde Abraham había construido un altar cuando llegó a la tierra prometida. Y Dios le prometió por primera vez que ella le pertenecería. Ahora, una vez cumplida la promesa, esa promesa que le había hecho Dios a Abraham, Israel renovó el pacto con Dios en el mismo lugar donde se había hecho al principio, en Siquem. El llamamiento de Josué recuerda las palabras de Jacob, que están en Génesis 35, 2 al 4. Quiten ahora los otros dioses que están entre ustedes. El sitio donde ocurrió el evento era en sí mismo un llamado para demostrar una lealtad indivisa al Señor y a rechazar a todos los demás dioses. Este estudio, que está basado en Josué 24, 2 al 13, nos dice cuál es la idea central del mensaje que Dios quiere dejar a Israel antes de que su siervo parta al descanso. Dios le estaba recordando por medio de Josué todo lo que había hecho para ellos, de manera que no podían quejarse de nada, pues Dios siempre estaba con ellos. Ellos no habían hecho nada, era Dios quien les había dado las conquistas, quien les había dado las victorias, quien había estado con ellos, supliéndoles sus necesidades. Era Dios quien se había movido en la conquista. Por eso es que Dios siempre les dice, yo tomé, yo di, yo envié, yo herí, yo hice, yo te saqué, yo te libré y muchas cosas más. El hecho de que los israelitas estuvieran establecidos en la tierra no era motivo de jactancia, sino la razón misma por la que debían servir a Dios. Josué intenta demostrar lo que Moisés ya había afirmado en Deuteronomio 5:3, que el Señor no instituyó el pacto solo con los padres, sino con todos los presentes en el momento del discurso de Josué, con todas las generaciones de Israel, hasta que llega a nosotros. El Dios que obró en favor de sus ancestros en el pasado, está dispuesto a actuar en favor de la generación presente. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Con integridad y en verdad.
y está basada en Josué 24, 14 al 15, que hace un llamado Josué al pueblo de Israel a servir a Dios con integridad y en verdad. ¿Qué es servir con integridad? Servir con integridad es hacerlo con sinceridad, desde lo más profundo del corazón, lo mejor que podemos entregar. Eso es integridad. Con sinceridad del fondo del corazón, sin apariencias, porque lo que él quería era un servicio de verdad para el Señor. O sea, servirlo de verdad es servirlo por amor, no por apariencia. No para que me miren que yo soy activo y que me den los mejores cargos. No, por amor. No importa donde yo esté, voy a servir al Señor con todo mi corazón porque Él es el Señor. Nuestro Dios espera que le sirvamos llenos de agradecimiento por lo que ya hizo por nosotros. Cuando nosotros vamos a llevar el mensaje a otras almas, lo llevamos con alegría porque nos recordamos que ahora nosotros también somos salvos por Cristo Jesús. Por agradecimiento, que las personas vean la diferencia que hace la salvación en cada uno de nosotros y que deseen, que anhelen ser igual a nosotros, agradecidos por la salvación que Dios nos ha dado. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Libres para servir. Y es que esa era la invitación de Josué. Josué no podía obligarlos a servir, como tampoco hoy se puede obligar a nadie a servir al Señor. Nosotros sabemos que servir al Señor es un acto de buena voluntad, es un acto de agradecimiento. Cuando Josué hace la invitación al pueblo, el pueblo responde 3 veces, serviremos a Jehová. Era maravilloso para Josué escuchar esas palabras de parte del pueblo como respuesta a su llamado. Debe de haberlo escuchado como notas angelicales. Serviremos a Jehová. Josué conocía la inestabilidad de la primera generación que prometió obedecer a Dios en términos similares como lo estaban haciendo ellos ahora, pero que olvidó su promesa mientras las palabras estaban aún en sus labios. Qué cosa más terrible. Por lo tanto, utilizó la retórica para hacer conscientes a los israelitas de varias cosas. En primer lugar, que la decisión de servir a Dios era algo solemne, que debía moldear a toda la nación de acuerdo con la revelación divina. Esa respuesta que ellos estaban dando, serviremos a Jehová, debía de moldearlos a la semejanza del Señor. En segundo lugar, la decisión de los israelitas de servir a Dios debía ser su propia decisión, no algo impuesto por ningún líder. Y así debe de ser de nosotros ahora. Y en tercer lugar, Israel debía darse cuenta de que los seres humanos no pueden servir a Dios mediante sus propias fuerzas. Para cumplir eso que estaban diciendo, serviremos a Dios, serviremos a Jehová, tenían que estar conscientes de que ellos no podían, que debían de ponerse en las manos del Señor para que Él los capacitara. Igual que nosotros ahora, cuando nos llaman a servir al Señor y nosotros no nos negamos, el Señor nos capacita para realizar la obra en la que nos hemos comprometido. El perdón de los pecados no es un derecho inalienable de la humanidad, sino un milagro por la gracia de Dios. Nosotros debemos de saber que si nosotros respondemos al llamado del Señor por emoción y no por razonamiento, entonces podría ser que estemos haciéndolo para obtener el perdón de nuestros pecados. Y eso no es así. Nosotros debemos de saber que nada de lo que hagamos nos da derecho al perdón. Que el perdón es gratuito por la sangre de Cristo Jesús. Es gratuito una vez que nos arrepentimos y nos apartamos del mal.
Ahora tú y yo también somos libres para elegir servir al Señor. Si decides servirlo con integridad y en verdad, Dios te lo compensará y verás los resultados de tu decisión en tu vida externa. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Los peligros de la idolatría. Es un hecho que dentro del pueblo de Dios habían ídolos. Habían ídolos porque dentro de la gran multitud que iba con los israelitas, habían idólatras que habían salido con ellos de Egipto y ahora sus descendientes estaban ahí con las mismas costumbres, con los mismos hábitos de adorar a otros dioses. Así que el peligro de la idolatría no era teórico, era real. Moisés mismo había pedido antes la misma decisión en las llanuras de Moab y en un contexto similar. Escojan hoy a quién van a servir. Si a los ídolos que sirvieron vuestros padres o a Dios. Esa era una segunda vez que se les hacía el llamado. El pecaminoso corazón humano no tiene la tendencia natural de inclinarse ante Dios y escuchar su voz. Se necesitan decisiones conscientes de nuestra parte para inclinarlo hacia el cumplimiento de la voluntad divina. Eso no está en nosotros. El hacer la voluntad de Dios no está en nosotros. El único que puede ponernos ese poder de querer y hacer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Y lo debemos de pedir todos los días, nosotros. Debemos de clamar, dame el Espíritu Santo para que yo pueda adorarte, para que yo pueda tener el poder de querer y hacer tu santa y buena voluntad. ¿En qué consistía el pacto que Dios había hecho con Israel? El pacto consistía en una relación viva con el Señor, una que no podía expresarse plenamente mediante meros reglamentos. Dios quería que su pueblo tuviera una relación cercana con Él, porque Él ya quería tener esa relación cercana con su pueblo. La religión de Israel nunca tuvo el propósito de ser legalista. La religión de Israel debía de consistir en un diálogo constante de fe y de amor con su Salvador, que era santo y era misericordioso, como se les presentó a ellos. El llamamiento central del libro de Josué era a servir al Señor. Y este llamado no era solo para aquella generación, sino también para cada nueva generación del pueblo de Dios que lea y que escuche este mensaje. El llamado es, escoge hoy a quién vas a servir. A tu Dios trabajo, a tu Dios deporte, a tu Dios vanidad, a tu Dios esposo, a tu Dios esposa, a tu Dios hijo, a tu Dios hija. Hoy es el día de tu decisión. Escoge a quién servirás. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Un buen final y está basada en Josué 24, 29 al 33. Josué murió tranquilo. Josué murió tranquilo. Se fue al descanso con la seguridad de haber peleado la buena batalla, de haber guardado la fe y de haber cumplido su misión con el pueblo de Israel y con la seguridad de recibir su recompensa eterna en el día de Jesucristo. Ojalá que todos los que hemos decidido servir al Señor y un día Dios nos llama al descanso, vayamos con esa seguridad, con esa paz que fueron los patriarcas al descanso, seguros de haber ganado la batalla y guardado la fe. Las promesas hechas a los patriarcas se habían cumplido. La fidelidad de Dios constituía el hilo histórico que unía la posteridad de Israel con su presente y su futuro. Lord George Carey, exarzobispo de Canterbury, declaró
que la iglesia anglicana estaba a una generación de la extinción. En realidad, la iglesia está siempre a una generación de la extinción. Pero una cosa les puedo asegurar. El pueblo remanente de Dios jamás se extinguirá. Quien lo guía es su capitán, que no conoce derrota. Este pueblo de Dios estará presente para recibir a su capitán cuando venga por segunda vez en las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entre el pueblo de Israel que salió de Egipto, se les unieron muchos idólatras que continuaron con sus prácticas idolátricas ahí secretamente, a escondidas del pueblo, pero no de Dios. Aún después de entrar a Canaán, ellos siguieron con esas prácticas. Y Josué, que era consciente de esta situación, sabía los peligros que esto acarreaba para Israel. Aunque una parte de la hueste hebrea estaba constituida por adoradores realmente espirituales, muchos eran meros formalistas. Ningún celo ni seriedad caracterizaban su servicio. Este pacto solemne con Israel fue registrado en el libro de la ley para ser preservado. Josué escribió de nuevo ese pacto en una piedra. Yo quiero compartir contigo el libro de Josué, capítulo 24, verso 26 y 27. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Aquí Josué declaró claramente que sus instrucciones y sus advertencias no venían de él, venían del mismo Dios. Esta gran piedra daría testimonio a las generaciones venideras acerca del acontecimiento que conmemoraba y sería un testimonio contra el pueblo en caso de que cayera nuevamente en idolatría. Es el llamado de Josué. Decide hoy a quién vas a servir. Y todos los que dijeron, serviremos a Jehová, vieron cómo se escribió en esa gran piedra que iba a ser testigo de cada vez que iban a adorar al santuario, recordar su compromiso, esa promesa que ahora hacían. Al llegar al final de esta lección, que prácticamente termina con el año 2025, yo quiero recordarte que el día de la decisión es hoy. La invitación es: escoge hoy a quién servir. Estamos solo a unos días de terminar el año. Pablo nos aconseja que demos gracias a Dios en todo. Y cuenta con Dios para tus planes para el 2026. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes de bien para ti. Y si tú tienes planes para tu vida, ponlos en las manos de Dios, que Él los va a complementar con sus planes de bien. Yo te deseo un feliz 2026. Que tengas unas felices fiestas de fin de año. Que tu decisión sea: yo y mi casa serviremos a Jehová. Han pasado 365 días del año 2025 y Cristo no ha venido. Pero no creas que es porque
se le olvidó venir por nosotros. No. Pedro dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy estamos a unos días de terminar el año 2025 y en esos días podría ser que Cristo venga para ti. Prepárate para recibirlo.